Nuestras oraciones no caen en un saco roto, hermanos. El Señor nos enseña que tiene en su trono un incensario, una copa. Y dentro de esa copa van las oraciones de los santos, hasta que la copa se llena y se vuelca la respuesta. Oramos con perseverancia desde que supimos de lo delicado de su situación y por ahí los informes querían por ahí pinchar un poco la esperanza, pero con los ojos puestos en el Señor generalmente el efecto es contrario, porque no escuchamos lo que diga el doctor, sino qué opina Dios. La vamos a escuchar entonces, Adriana. Calculo que serán unos 10 minutos o menos. Me hace señas si no me apaga el micrófono. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. En primer lugar, quiero agradecer al Señor porque, como dice el pastor, sus misericordias fueron grandes a favor de mi vida. Gracias a cada uno de los hermanos que estuvo orando, que estuvo intercediendo, porque gracias a las oraciones de cada uno de ustedes, hermanos, el Señor obró a favor de mi vida. Amén. Les bendigo y les agradezco y que Dios recompense cada una de sus vidas. Le agradezco a Dios por su misericordia. Bueno, como decía el pastor, hace un tiempo atrás, en el año 2018, me diagnosticaron cáncer. Sufrí una operación anterior a esta. Me tuvieron que operar de los intestinos, me cortaron 18 centímetros de intestino. Me sacaron un tumor del tamaño de una naranja, para que usted se ubique. La operación era muy grave. Me daban 3 posibilidades nomás los médicos. Si salía con vida, la única esperanza que me daban era que quedara con un ano contra natura, que le llaman los médicos. Es donde queda en una bolsita colgando de la cintura todos los órganos, para que usted entienda cómo es, de por vida. Y uno tiene que andar para todos lados con la bolsita y los órganos afuera. No había posibilidad de volver a operar. La otra era que me podía dar una hemorragia y morirme en la cirugía, y la otra era que reventaran los intestinos, como suele suceder con el apéndice, volcara el ácido del estómago sobre los órganos y muriera en la cirugía. Gracias a Dios, Dios obró. Ninguna de las 3 posibilidades que los médicos me daban salió. Acá estoy para la gloria de Dios. No me morí en la cirugía, no quedé con los órganos fuera como los médicos diagnosticaron. Y la palabra del médico fue: yo no creía en Dios. Fíjese las palabras de él, lo estoy resumiendo. Yo no creía en Dios, pero ahora creo que Dios existe. Porque esto que estés acá con vida es un milagro de Dios, y que no hayas quedado con ninguna de las 3 posibilidades que me daban, ¿sí? Había una cuarta que él no había puesto, y era la que Dios daba, ¿sí? Que Dios me daba la vida y que quedaba bien de esa cirugía. Cuando él me fue a dar el alta médica, lo resumo, me dijo estas palabras: yo ahora estoy firmando el alta médica tuya. Y yo pensaba, mire las palabras, hoy día estar firmando el acta de defunción. Y me dice: ¿cuánto hace que crees en Dios? Me dice. Yo desde los 9 años que conozco al Señor. Ahora, me dijo el médico, yo creo que Dios es verdad y que Dios existe. Porque el que vos estés con vida es un milagro de Dios. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios, amén. Ese es el Dios en el que confiamos, hermanos. Amén. Yo tuve que seguir con quimios, después se me fue, me hizo metástasis, que le llaman. Es cuando se desprenden células cancerígenas de ese tumor, se me fueron al hígado. Me había abarcado todo el hígado, toda la parte derecha del hígado. La parte izquierda todavía no descubrían nada los médicos. A todo esto me manda el médico, estuve 1 año y 2 meses haciendo quimio para encapsular, que se llama, el tumor que no sigue avanzando. Cuando llego a la cirugía, había miles de peros para autorizar la cirugía, no me la autorizaban, me tenían a las vueltas, hasta que consigo que la autoricen. Yo dejé de hacer quimios en febrero, en abril yo tendría que estarme operando. Me vine a operar ahora, el 13 de julio. ¿Sí? Dios hace como Él quiere. A todo esto el médico angustiado me decía: el cáncer sigue avanzando, si agarra todo el hígado te nos vas a morir porque no vas a resistir un trasplante de hígado. Y las palabras eran todo el tiempo desalentadoras. Me mandaban a hacer tomografías, análisis, todo el tiempo, hasta que me hicieron no recuerdo ahora, una resonancia magnética.
el último estudio que me hicieron, porque la obra social autorizaba la cirugía, la parte derecha, y en ese último estudio me sale otra mancha en el lado izquierdo del hígado. A todo esto el médico no sabía, el médico que me lo hace me dice, hay algo raro, vamos a hacer una ecografía. En el momento me la hizo y descubrió que tenía una mancha en el lado izquierdo del hígado y una piedra en la vesícula. Yo voy cada vez más desalentadora a todo esto. No les voy a negar, hermanos, lloraba. Yo llegaba a las noches y me abrazaba a la almohada y derramaba mi corazón ante la presencia del Señor. Y yo le decía, Señor, tú me sacaste de una cirugía tan grande y no quiero morir acá. Tengo 4 hijos a cargo, la más chiquita tiene 2 años y meses. Y le decía, Señor, mis hijos me necesitan. Pero yo voy a aceptar tu voluntad, Dios mío. Nunca le reproché a Dios por qué, sino mi pregunta era al Señor, ¿para qué? ¿Con qué fin estaba viviendo todo lo que estaba viviendo? Y Dios me hablaba a través de su palabra y me decía que confiara. Y me dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos de los que están acá creen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagro, de poder y que Él lo ha cambiado? Amén. Yo lo creo, hermanos. Lo que ven acá es un milagro de Dios y gracias a su misericordia, el que Dios te convida. Bueno, me manda el médico, el cirujano lo ve y me dice, no puedo creer, dice, hay otra metástasis, no sabemos cómo hacer. Estaba muy comprometida, la cirugía era muy grave. Para que usted entienda, el hígado va dividido en medio con una vena que se llama la vena cava y arriba hay otra vena que es muy delicada, la vena porta. Es algo así como la vena que va al corazón, como la vena aorta, ¿sí? Si uno toca esa vena, se produce una hemorragia y uno se muere, porque es una vena muy delicada. Y para que entienda, abajo la vena se dividía y justo en el medio de la división había una metástasis, una mancha. Había otra al lado, otra arriba, otra al otro lado. Y para colmo, al lado izquierdo del hígado habían encontrado otra mancha más. Me decía el médico, no te puedo sacar todo el hígado. Le digo, doctor, ¿qué posibilidad hay que hagamos un trasplante? No lo vas a aguantar, me dice, el cuerpo no lo va a superar. Empecé a orar, empecé a pedir oración, el pastor oraba, los hermanos, y a través de eso Dios obró. Llegó el momento de que el último estudio de la cirugía faltaba una semana. Me dice el médico, no está comprometida. Yo pensaba que tenía que sacar en el medio de la vena y resulta que justo no hay una mancha ahí, así que va a ser más sencilla. Consistía en esto la cirugía. Tenían que anular la vena 20 días. Fíjese, escuche lo que le estoy diciendo. 20 días. Iba a estar en terapia intensiva, hermano. El hígado derecho tenía que achicarse, dejar de bombear sangre, toda la sangre iba al lado izquierdo. Si resistía al lado izquierdo, iba a la otra cirugía que consistía después de 20 días, cortar el hígado, abrir otra vez la vena para que bombeara sangre y se reproduciera el hígado, volviera a aumentar su volumen, creciera. Y cuando dice el médico no está comprometida, así que va a ser un poco más sencilla la operación de lo que pensaba. Le digo, entonces quiere decir que no hay riesgo. No, me dice. Sí, el riesgo está, me dice, porque la vena está al costado y vamos a hacer lo posible. Me daba también esta posibilidad, que me diera una hemorragia durante la cirugía, que levantara infección durante la cirugía o 48 horas posteriores, o que pudiera pasar la cirugía, pero me daba muy poca posibilidad. El médico me dice, elegí. Si querés te operamos y si no, no. La decisión es tuya. En el momento que fui, fue una decisión difícil de tomar, hermano. Lo miré al médico y le digo, la tomo la decisión. Yo sabía los riesgos con los que iba, hermano. Me podía morir. Había muy poca posibilidad de que viviera. Pero me dice, si no te opero, quizás 15 días, un mes, un año, 10 años. Me dice estas palabras, yo no tengo la bola mágica para decírtelo. Quizás te nos morís y ya no hay nada para hacer. Ahora, me dice, está la salida. Elegí la vida o la muerte. Le dije al Señor, voy por la vida. Me encomendé en sus manos y digo, yo quiero la vida, Señor. Y empecé a orar así, que se haga tu voluntad, Dios. Si me das la vida voy a vivir y si no te voy a estar agradecida. Comenzaré a caminar en el cielo. Tenía la seguridad que iba a la presencia de Dios. Pero yo le decía, ¿qué de mis hijos? ¿Qué va a ser de ellos? Yo voy a orar. Sea tu voluntad la que sea, la voy a aceptar. Empecé a orar, hermanos, con todos los hermanos que me apoyaron. Y lloro, hermanos, porque les cuento y es tremendo. El testimonio es tremendo. La presencia de Dios me conmueve. Amén. Vivirlo.
Llegó el momento de la cirugía. Los médicos no autorizaban la otra cirugía que me tenían que hacer. Me dice el médico, bueno, vamos a arrancar con la primera. Tuve que buscar una abogada cristiana que me apoyó de la iglesia. Estuvo mandando unas cartas y no a todo esto. La obra social no quería autorizar la otra cirugía. La otra cirugía consistía en que tenían que meter una aguja al lado izquierdo del hígado, atravesar todos los tejidos con una cámara, quemar después con un láser y sacar todo el hígado derecho. Esa cirugía no la autorizaron nunca. Y Dios fue el que estuvo frenando esa cirugía porque Dios quería mostrar el milagro y el poder de Dios a través de eso. Amén. Tal es así, mire las palabras desalentadoras que llegaban de parte del enemigo. Usaba familiares muy cercanos, ¿sí? Uno de ellos me dice, yo le digo, el pastor me dijo que Dios le mostró que Dios mismo iba a estar en la operación y que yo ya estaba sana. Y me dice, pero entonces, ¿para qué vas a ir a la operación? Si Dios ya mostró que está sana. Entonces me dice estas palabras, mire usted, no estás creyendo en que Dios te sanó. No, sí creo que Dios me sanó. Y entonces es ilógico, ¿por qué vas a la cirugía? Dios sabrá. Si Dios lo permitió, Dios sabe qué quiere hacer. Pero me dice, es ridículo llegar, que te abran, me dice, y después decir, estaba sana. ¿Por qué no lo muestra antes en los estudios? Y le contesté en el momento, porque Dios hace como a Él le place. ¿Sí? Nosotros no tenemos que preguntar por qué. Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú digas. Llegó el día de la operación, llegué a ese quirófano. Fue tan rápido, tenía que estar a las 7 de la mañana. A las 8 entraba al quirófano, entré a las 7, 7 y media. Los nervios, fui al baño, me trajeron la ropa, me cambié rápido. Cuando quise acordar, iba entrando al quirófano. Y cuando iba en la camilla, tenía paz, hermano. Entraba al quirófano y sabía con lo que me encontraba y yo tenía paz. Yo decía, Señor, en todo momento, que se haga tu voluntad. Entré al quirófano a las 8:15 más o menos, a 8 menos cuarto. 8:15 estaban los médicos preparando todo esto, yo estaba en la camilla y empecé a tiritar. Tenía frío, uno entra, no sé si alguno entró en quirófano, es como la morgue, entra a un lugar frío, hermano, es como si entraría a una heladera. Y la llevan con la ropa del quirófano solamente, que es una ropa muy finita, la tela vegetal, y un frío. Y yo estaba ahí en la camilla y empecé a tiritar de frío. Y el médico entra, uno de los médicos se estaba poniendo el barbijo y me mira y me dice, ¿qué pasa, flaca? ¿Tenés miedo? No, le digo. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? No, le digo. ¿Y qué te pasa? Tengo frío nada más. Bueno, ya traemos una colcha, te tapo. Me tapa, empecé a orar. Señor, que se haga tu voluntad. Me tapó el médico, me tapé con la frazada, me puse así y empecé a orar. Y el médico estaba parado poniéndose el barbijo. Y en eso que se estaba poniendo el barbijo, se queda mirándome fijo. Yo lo noto que me miraba como que él estaba viendo algo donde yo estaba. Yo estaba orando y yo digo que fue la presencia de Dios. No sé si fue un ángel del Señor o que vio el médico. Él miraba y empezó a mirar alrededor a los otros médicos como diciendo, estoy loco lo que estoy viendo. Y yo seguía orando y oraba y decía, Señor, que se haga tu voluntad, bendice al médico, oraba por él. Y él se quedó mirándome. En un momento, bueno, empezaron a prepararme, abrieron unas cosas para apoyar los brazos, como la posición cuando uno va a la cruz. Y me recordó al Señor Jesús, el sacrificio de la cruz. Yo seguía orando y decía, Señor, uno se queja y lo que tú hiciste, el sacrificio que hiciste. Empiezan a buscarme la vena. No me encontraban, me hacen un tajo en la mano derecha, me ponen un catete, de este lado me clavan como 7 agujas, que todavía tengo los moretones, me atan, me empiezan a poner el oxígeno. Cuando quise acordar me dormí. Cuando despierto, al otro día, estaba bajo el efecto de la anestesia, los calmantes, y me molestaba, empiezo a miro mi mano lastimada, la otra. Viene el médico al rato a verme la herida, y recuerdo que hice así para mirar, y cuando miré me impresionó, hermanos, ver el tajo de acá hasta acá. Y yo dije, lo único que dije, no sé si el médico me escuchó, qué misericordia, Dios. Gracias porque tengo la vida. Desperté y dije, gracias porque tengo la vida. Al otro día viene el médico a darme el informe y me dice, no sé qué pasó, me dice el médico, me miraba. Y yo lo miro y le digo, ¿qué pasa, doctor? Me está asustando. Es que no sé, me dice. Y así el médico miraba alrededor, en la pieza. Ya me habían pasado a la habitación sola. No sé qué pasó.
y buscaba un ropero, va y se arrima al ropero, toca ropero y dice, toco madera. Yo lo miraba y le digo, ¿qué le pasa, doctor? Me está asustando ya. Es que la mancha no está, me dice. La mancha no está, me dice, con estas palabras, hermano. Y yo le digo, estaba bajo el efecto de los calmantes. ¿Qué mancha, doctor? La mancha que tenías en el hígado izquierdo. Abrimos, flaca, te sacamos el hígado derecho y la mancha no está. No encuentro la explicación. Entonces lo miro al doctor y le digo, lo interrumpo, doctor. La explicación es que fue un milagro de Dios. Dios obró, doctor. Eso fue un milagro de Dios. Y me mira el doctor y como que no cae y me dice, es que no lo puedo entender. Sí, me dice, no hay otra explicación, es un milagro. Porque en el estudio salía, yo tengo la foto donde sale la mancha, hermanos. Y él abrió y buscamos, y no te pude hacer la cirugía, había conseguido los aparatos, te lo iba a hacer igual aunque no estaba autorizado, pero no encontré la mancha, no estaba, no pudimos hacer la operación. Para la gloria de Dios. Amén. Es la gloria de Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Bendito Dios. La gloria sea para Dios, amén. Gloria a tu nombre, Dios. Bendito Dios. Ese es el Dios en que creemos. Ese es el Dios en que creemos, un Dios de milagros, un Dios del imposible. Ahora tengo que seguir con quimio, lo voy a ser obediente. Y quiere volver a hacer un estudio porque dice para asegurarse que la mancha no esté. La mancha no está, hermano. Yo voy a ir al estudio, pero Dios va a confirmar una vez más que la mancha no está y que Dios me ha sanado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siempre está sobrando. Nos viene al pelo escuchar estas cosas. Por ahí nosotros leemos la Biblia y decimos, ¿y dónde quedaron los milagros del Señor? Es el mismo Dios. No tenemos por qué pensar que el paso de los años le haya acortado su brazo, dice la Biblia. Su brazo no se ha acortado ni se está quedando sordo, dice el profeta Isaías. Simplemente que nosotros, incredulidad, es como un descuido de su presencia y de su gloria. El mundo se le está dando la espalda a Dios. Entonces por ahí nosotros no tenemos de continuo estos testimonios. Pero este es un pueblo que ha decidido volver el rostro al Señor y humillarse delante de Él. Así que esto lo vamos a estar viviendo. Prepárese porque vienen más. Gloria a Dios. Bueno, lo vamos a tener que hacer más corto esta parte porque ya la palabra de Dios se dio. Tengo para compartirles, hermanos, estos domingos atrás, un par de meses puede ser, vengo hablándole a la iglesia acerca de la necesidad de perseverar en la fe, de sostenerse en los compromisos, en los pactos que uno hace con Dios. En una reunión que tuve de pastores anteayer, estábamos eufóricos, habían cerca de un poco más de 100 pastores de San Juan. Y los pastores felices por una etapa nueva que empieza, estaban todos confesando victoria y que se vienen tiempos extraordinarios para la obra en San Juan. El reino de Dios se va a ver de una forma distinta por esto nuevo que está empezando en la iglesia. Pero a mí me sonaba una pregunta. Y todos los comienzos no son así. Todos los comienzos son con las pilas, con el ánimo, con la expectativa y la esperanza en lo más alto. El tema es la continuidad. Y le decía que yo todos estos domingos he estado hablando acerca de la necesidad de perseverar. Y digo, quisiera llevar una palabra diferente a la iglesia, porque primero les hablé de soportarnos unos a otros, y eso está hablando de perseverar en el amor, en la comunión. Esto de descubrir que tengo que envolver en amor a los hermanos, así me resulten difíciles, poca onda, como dicen los chicos, o insufribles. Hay que soportar y perseverar y ponerle el hombro a la obra con el hermano que Dios puso a mi lado.
como un ladrillo, dice, de edificación que soporta el peso de la obra y no se resiste. Le pongan lo que le pongan alrededor. Ese fue el ejemplo de ese mensaje. Y otros tantos que hemos tenido acerca de continuar la marcha, cuando se pone más pesada, cuando uno comienza a flaquear. Así que palabras de ánimo nos estuvo dando el Señor. Y este último domingo hablamos acerca de un texto de la palabra de Dios en el que Pablo dice, prosigo. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Prosigo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio. Porque todas las carreras empiezan bien, todos los inicios. ¿Cuántos casados hay acá? ¿Son poquitos? ¿O no quieren confesar alguna? Cuando uno se casa y dice, bueno, ¿qué es lo que viene? La luna de miel. Es lindo estar casado. Lo que uno no sabe es que cuando pone la firma, está diciendo delante del juez, de los hombres, delante de Dios, vamos a bancarnos hasta que la muerte nos separe, dice. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y que vendrán tiempos cuando vamos a ser azotados, dice el Señor Jesús, por los vientos, las olas, las tormentas. En un ejemplo que pone acerca de una construcción que tiene que estar firme para resistir. Entonces, hermanos, cuando uno comienza, como les traté de decir a los hermanos en la reunión de pastores, el asunto es la continuidad, es seguir, porque empezamos bien y hacemos pactos con Dios cuando llegamos a Jesús, nos invita y nos enamora. Y así igual que cuando uno se casa, tiene expectativas, lleno de fuego, dice, yo me banco lo que sea. Pero no cuenta con las pruebas y las adversidades que vendrán, que son una invitación a aflojar y a desertar. Y estuvimos viendo el domingo pasado todas esas tentaciones que aparecen, se cruzan en el camino para que uno no prosiga a la meta. Pero Pablo en esa invitación dice, olvidando, prosigo. En un presente continuo, venga lo que venga, yo prosigo porque vale la pena. El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús vale la pena gastar nuestra vida. Y cualquiera sea el escombro o el estorbo que aparezca adelante, vale la pena cruzarlo. Hay montones de ejemplos en la Biblia acerca de esto. Y el ánimo del Señor siempre es el mismo. Perseveren, permaneced en mí, dice el Señor. Así como me han perseguido a mí, los van a perseguir a ustedes. Pero el que se sostenga hasta el fin será salvo. Estuvimos estudiando esto y el ejemplo que usábamos era el de una carrera que usa Pablo. La carrera que el Señor nos propone no es una carrera corta de 100 metros. Es la explosión de 9, 10 segundos para los jamaiquinos. Como 20 son para mí. Más capaz. Facundo, ¿en cuántos cuántos segundos haces los 100 metros? 15. 15. Y vos corres rápido. Quiere decir que yo lo hago como en 30. En moto lo hago en 30. No es una carrera de 100 metros, no es una carrera explosiva la carrera cristiana. O sea, no es el entusiasmo de un rato. Cuando el Señor habla de nuestra carrera, una vez que ponemos los pies en este camino y decidimos seguir a Jesús, separarnos del mundo, entrar al reino de Dios, la propuesta es hasta el fin. Una carrera de largo aliento en la que nos va a entrar a faltar, nos va a entrar a picar, nos va a entrar a arder. La invitación al descanso y cuántas cosas en la vida cristiana. Y el Señor dice permaneced. Y permanecer concentrado, puesto los ojos en la meta, puesto los ojos en Jesús. Pero además de ese ejemplo de la carrera, me invitó el Señor a buscar un ejemplo para compartir con ustedes un poco más agresivo. ¿Quiénes son los violentos aquí? Bueno, les cuento que hay un término bíblico que habla acerca de la violencia para arrebatar las cosas de Dios con carácter, con valentía, con decisión. Y el Señor usa esa palabra. ¿Sí? Los violentos arrebatan el reino de los cielos.
Y la figura que quiero usar ahora es la figura de la guerra, porque estamos en guerra. Quienes entramos al camino del Señor ingresamos también a ese chisperío y a esa fricción que hay contra el reino de las tinieblas. ¿Sabían que hay un reino de las tinieblas entre nosotros? Si no les cuento, la palabra de Dios es la verdad. Y dice que tenemos lucha, no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Un ejército organizado de parte del príncipe de las tinieblas. Y dice compuesto por huestes espirituales, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Mire las jerarquías que tiene Satanás. La idea es detener la marcha del reino de Dios. Y el reino de Dios no está compuesto simplemente por seres celestiales. El reino de Dios fundamentalmente en la tierra está compuesto por gente de fe. Así que dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe. Y dice el apóstol Pablo: yo peleo de esta manera. Voy a leerles un texto en la epístola a los Corintios, capítulo 9. Acompáñenme, 1 Corintios capítulo 9. Voy a leerles un par de versículos. Pero ya que estoy, les completo la idea. Hermanos, Dios nos invita a seguirlo y a sostener una guerra para alcanzar también un botín. El botín principalmente es nuestra alma. Yo debo ganar mi alma, dice el apóstol Pablo, con paciencia. Es el Señor, por supuesto, el que salvará mi alma. Pero mientras esté en la tierra, me propone el Señor con valentía hacerle frente a esta guerra para ganar mi alma, sujetándola a la voluntad de Dios. Para que no sea presa mi alma de los deseos, de la moda, de la corriente de este mundo. El Señor me ha hecho más que vencedor, cantamos, pero dice: pelea. Tú eres un soldado de Cristo y como buen soldado de Cristo debes sufrir penalidades y luchar. Este texto, capítulo 9, 1 Corintios, desde el versículo 26, dice Pablo, para empezar la primera figura de la vida cristiana que les hablé recién, la carrera. Y luego la siguiente figura, la que vamos a hablar hoy. Rapidito porque me dejó poco tiempo Adriana. Valió la pena. Dice: así que yo de esta manera corro. ¿Usted corre? ¿En cuántos minutos? No, si hay que correr siempre, aun cuando uno duerme. ¿Puede ser? La carrera cristiana no es para gente fiacosa, perezosa, que quiere tomar respiro a cada rato. Es una carrera sin tramos de licencia, o para refrescarse, o para empezar una nueva etapa más adelante. No se interrumpe la carrera cristiana. El que hace pacto con el Señor es como el que se casa. No dice: vamos a probar unos años, ¿ah? Hay algunos que ahora lo hacen. No es la idea. Cuando uno hace pacto delante de Dios, tiene que entender que Dios ama la verdad y ama la sinceridad. Y cuando uno dice hasta que la muerte lo separe, es hasta que la muerte lo separe. Salvo que ocurran algunas cosas como las que por ahí pueden pasar y esté fuera de mí el sostener el pacto. Pero mientras de mí dependa, yo debo cumplir compromisos delante del Señor que tiene sus ojos abiertos. Cuando uno hace un pacto con Dios, imagínese todavía más. Yo de esta manera corro, no que correré, no que he corrido, corro, presente, continuo. No como a la aventura. Y también, escuche, de esta manera peleo. ¿Usted pelea? No, a mí no me gusta la violencia. Yo prefiero hablar. No, estamos hablando de un reino hostil que no va a hacer la paz con Dios. Jamás. No va a claudicar. Y uno está en una vereda o está en la otra. Puede ser. Yo no quiero llevarme mal con nadie, tengo que estar bien con todo el mundo. Por ahí no es posible, ¿no? Y mucho menos cuando uno entra al reino de Dios, no puede tener paz con el enemigo de Dios.
Como dice el Señor también, el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese espíritu que le gritaba, no sé si leyeron ese texto. Los amos de esa sierva, porque era una esclava la chica, se enfurecieron y lo llevaron preso para que lo pongan en juicio. Y este hombre que predica doctrinas extrañas que no tienen que ver con nuestra fe, hay que echarlo de aquí, lo vamos a llevar preso y lo vamos a azotar y lo vamos a castigar. Y bueno, ¿cuántas veces lo llevaron en cárcel y le dieron de azote? Lo apedreaban. Un día lo dejaron muerto, creyendo que estaba muerto de las pedradas que le dieron. Y dice la Biblia, se levantó, sacudió sus ropas y siguió predicando. A eso se refiere cuando él habla de esta guerra, siendo heraldo para otros. O sea, él llevó a mucha gente a Cristo. El heraldo es una autoridad de un reino que viene para declarar la guerra, o declarar la paz, o declarar la guerra. Pero viene como un mensajero de otro reino. Y cuando del reino del Señor, del reino de la luz, venimos a un sector oscuro dominado por el reino de las tinieblas, venimos a hacer guerra. Los espíritus inmundos saltan y las personas que están tan unidas y acomodadas al sistema del mundo lleno de avaricia, envidias y de toda clase de maldad, también ofrecen resistencia. Así que estuvo en guerras regionales Pablo, en todos los lugares donde anduvo. Por eso dice, yo he sido heraldo para muchos, pero tengo miedo, tengo temor, mejor dicho. No sea que yo sea eliminado, yo puedo ser eliminado. Entonces ahí nos reconoce otro ámbito de batalla, que es el del corazón, hermano. Es el ámbito íntimo de cada uno de nosotros. Y principalmente a eso quiero referirme rapidito. Voy a leer un texto bíblico para que usted vea el principal ambiente de batalla que nosotros tenemos que atender es el íntimo. Pablo dice, yo a mi cuerpo lo golpeo. No que les estuviera azotando, ¿no? ¿Usted se golpea a veces? No tampoco que está diciendo usted golpéese. Dice, estoy poniendo a mi cuerpo bajo servidumbre. El cuerpo es un símbolo de los deseos, de los placeres, de la rebelión interna que hay en nosotros contra Dios, que nos quiere llevar a contramano de su ley, que nos quiere apartar de la luz del Señor dentro de nosotros. Dice la Biblia, hay un llamado a salir y a unirnos al príncipe de este mundo, a los deseos, a los placeres y a toda la tentación que se propone. Y ahí es cuando Pablo dice, yo no lo permito. A mi cuerpo, cuando empieza con esos berrinches, lo golpeo y les recuerdo que está para servirme, porque la carrera no ha terminado. Yo prosigo y además peleo. Quiero mostrarles un ejemplo de alguien que no entendió esto, o no lo entendió por un rato, y fue derrotado de forma vergonzosa. Un verdadero héroe de la fe, un hombre de Dios, muy reconocido en la Biblia, tuvo un revolcón y una experiencia de derrota horrible, que yo quiero que la estudiemos rápidamente, para que usted sepa de qué estoy hablando. Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a leer algunos versículos rapidito, antes que se me duerman. Estaba emocionante el testimonio y ya me quitó la mitad de la atención el testimonio. Gloria a Dios, fue muy bueno. Pero voy a pedirle atención unos minutos más para que usted entienda, esto es un peligro. Cuando uno pierde el temor de Dios en medio de la carrera, puede ser descalificado. Pablo dice, puedo ser descalificado. Así que peleo sin detenerme. Peleo contra esos malos deseos interiores. A mi cuerpo le ordeno obediencia. A veces nuestro cuerpo nos toma de esclavos y él nos lleva a donde nosotros no queríamos ir. Perdimos la batalla. Uno dice, yo en esa no me meto más. De este tema no hablo más. Ese canal de televisión no lo veo más.
Con aquella gente no me junto más. Y cuando ese deseo del cuerpo empieza la batalla y uno le afloja, uno cae en una derrota que después le trae sabores amargos. Por eso es que hay que estar atento. La mejor figura para la vida cristiana de perseverancia es la de la guerra. No te puedes relajar cuando estás en guerra. ¿Alguna vez vieron una de esas películas de guerra? Que van los tipos escondiéndose entre los escombros y metiéndose en las trincheras y tirando las granadas así. ¿Alguna vez vieron uno tomándose una coca ahí? Che, pasame un poquito de hielo. ¿Te queda Fernet? Eso toman ustedes, si ya me han dicho. Esto que están. Segunda de Samuel capítulo 11 dice: aconteció al año siguiente. David venía de guerras, de batallas, de mucho tiempo de victorias y de gloria. Era un hombre que traía gloria a la nación. Eran tiempos difíciles. Y el pueblo de Dios tenía muchas amenazas a su alrededor. Cada rey que se levantaba contra David caía en derrota. El respaldo de Dios era asombroso sobre este hombre desde que derrotó al gigante. Y no solamente fue esa su única hazaña sobresaliente, porque los gigantes estaban por todos lados. David con sus valientes estaban experimentados en la guerra, les encantaba matar gigantes. El capítulo 10 cuenta de batallas, y este capítulo 11 también dice que había terminado con los amonitas. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Quiénes salen a la guerra? Los reyes. Joab era el general, no era el rey. ¿Quién era el rey? David. Pero David envió a Joab, dice, a él con sus siervos, y mandó a todos los soldados de Israel. Y destruyeron, como era costumbre, a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero mire lo que dice ahí: David se quedó en Jerusalén. Dígale al que tiene usted cerca: no te quedes. No te quedes, que estamos en guerra. Vos has hecho un pacto con Dios. El reino de las tinieblas no descansa. Tu vieja naturaleza te hace reclamo. No podés quedarte. Hay guerra. Pero David se quedó. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba. Otra cosa que le vamos a decir al que tengamos cerca: no te pasees. Es que ayer ya he orado mucho. Ayer leí la Biblia, el domingo fui a la iglesia. Me voy a tomar un descansito, voy a pasear un poco. Vos no estás para pasear, estás en guerra. ¿Y hasta cuándo hay guerra, pastor? Y hasta que el Señor te llame, estamos en guerra. Quiere decir que uno tiene que estar concentrado. Puede pasear, concentrado. Puede dormir, concentrado. Cuando viene la tentación sorpresiva, uno está alerta, porque está en la presencia de Dios haciendo lo que sea. No le soltó la mano al Señor. Dios no se ha relajado por el bien de tu alma. Te sigue. Dice la Biblia: 2 veces al día como mínimo te visita para hablarte. Que nosotros no lo escuchemos, otra cosa. Que sus ojos están abiertos sobre nosotros día y noche. Y sus ángeles manda que acampen alrededor nuestro. Dios no descansa y nos pide a nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, la concentración para ganar principalmente nuestra alma. Si Él hizo la parte más difícil en la cruz, ¿qué queda de nuestro lado? Es lo más fácil. La guerra está de nuestro lado. El campeón ya hizo lo suyo. Es como si juegan todas las estrellas y a mí me han dicho: entra en este equipo. ¿Y contra quién jugamos? Y contra unos viejitos de un asilo. ¿Quiénes son los míos? Y los tuyos son, mira, ahí tenés Messi, Ronaldo, Maradona, Riquelme. ¿Qué otro hay? El Yayi, el Nano. Y los otros son los viejitos del hogar de ancianos. Van con sus batones, todo. ¿Y para quién juego yo? No, para los buenos. Estamos en el equipo ganador, hermano. ¿Qué es lo que nos queda? Sentarnos a ver cómo hacen el partido ellos. Esperar que el Señor haga todo por mí. No, el Señor dice que tienes que pelear. Y le dijo a Timoteo: Timoteo, esto te encargo. Pelea la buena batalla de la fe.
Usted, hermano, está invitado por Dios a sumarse al esfuerzo del equipo campeón. Ya estamos viendo la victoria entre nosotros, como la vieron ellos, dice, desde las gradas miran ahora nuestra performance, a ver cómo nosotros nos comportamos. Desde el cielo nos están mirando. Cuenta un ejemplo bíblico del apóstol Pablo. Ellos están como de testigo alrededor nuestro. Dice, sucedió un día al caer la tarde, mientras paseaba, ¿no? ¿Dónde estaba David? Paseando en el terrado del palacio. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y dijimos, vos no vas a pasear, ¿no es cierto? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar, mire, acá ya estamos viendo una persona diferente. Perder el temor de ese que nos habla Pablo. Yo golpeo a mi cuerpo porque habiendo sido heraldo, no quiero ser descalificado, significa un hombre temeroso de Dios. Sosténgase en este espíritu, hermano. No podemos tirar la toalla. Estamos en el ring todavía. No podemos aflojar la marcha. Falta poco para la meta. No podemos dejar las armas. Estamos en guerra. Los descuidos son fatales. El perder el temor de Dios. La conciencia de lo que somos, de lo que representamos, de lo que Él hizo por nosotros, perder la conciencia del precio que se pagó por nuestra vida y pisar la sangre de Jesús, hermanos, es peligroso. Este hombre perdió el temor. Mire cómo lo cuenta. Dice, lo primero, vio una mujer. ¿Qué malo hay de ver una mujer? ¿Cuántos varones hay aquí que le agradan las mujeres? No está mal, hermano. Te pueden agradar las mujeres. Malo sería otra cosa. Entonces dice que vio una mujer muy hermosa y envió David a preguntar por aquella mujer. Primero la vio, ¿no es cierto? Después dice, mandó a preguntar por ella. Y le dijeron, escuche lo que le dijeron, aquella mujer es Betsabé, mujer de Urías Heteo. O sea, esa mujer es casada por la que vos estás preguntando. Frena un poco la marcha, viejo. Pero siguió y dice el versículo 4, le envió mensajeros y la tomó. Ella vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. ¿Qué pasó? Lo que él no quería que pasara, me imagino. Se quedó embarazada. Pero como tengo poco tiempo, les resumo lo que pasó. La mujer quedó embarazada y se le ocurrió al rey una estrategia para zafar de la vergüenza. Porque si el marido estaba en el frente de batalla junto con Joab y los valientes de Israel, ¿cómo se había quedado embarazada esta mujer? Seguro que el chusmerío se iba a multiplicar. El rey la mandó a llamar, no sé qué habrá pasado. Yo lo que me acuerdo es que el rey mandó preguntar por ella y ella vino una nochecita. Es el único hombre que yo le he visto cerca. ¿Quién? El rey David. ¿Cuánto iba a tardar en conocerse la noticia? Entonces David dijo, vamos a hacerla corta. Mándame venir el marido. Le vamos a hacer descansar de la guerra, que pase una semanita con su esposa y después que se vuelva a la guerra. ¿Qué va a pasar ese tiempo que esté con su esposa? Y bueno, va a dormir con ella y yo voy a zafar de la vergüenza. ¿Saben qué pasó? El hombre vino, como el rey lo llamó, pero no quiso entrar a su casa. Porque él decía en su corazón, Israel está en guerra, están acampando en el campo de batalla en tiendas. Yo voy a entrar a la calefacción y a la comodidad de mi casa. Yo voy a entrar a dormir con mi mujer mientras los valientes de Israel están durmiendo con una piedra de almohada. Vive el Señor y vive tu alma, rey, que yo no voy a dormir en mi casa. Se le complicó mucho al rey. Entonces dijo, bueno, mándenlo de vuelta a la guerra y háganme el favor. Cuando venga el enemigo, córranse. Necesito que muera. Hicieron lo que el rey les mandó y Urías murió.
Yo lo que pregunto es esto: ¿cómo es posible que el dulce cantor de Israel, el varón conforme al corazón de Dios, mire cómo lo describe la Biblia, David, el dulce cantor de Israel, el compositor de los más hermosos salmos de la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A ti, Señor, levantaré mi alma. ¿Cuántos salmos preciosos escribió un hombre temeroso de Dios, un hombre espiritual? ¿Quién es este? Y yo preguntaba qué fue lo que pasó. Y usted va viendo los pasos y va metiendo la pata cada vez más adentro del barro. Urías muere en la guerra y la toma a su esposa para él. Puede ser tan descabellado, puede ser que este varón conforme al corazón de Dios se haya convertido en esta persona. ¿Qué pasó? Les pregunto. Pasó que se olvidó que estaba en guerra. Y eso es lo que ocurre con nuestra vida, hermanos. Yo conozco muchas personas que corrían bien y que peleaban bien. Y un día dijeron: he conseguido bastantes resultados. Yo he alcanzado varias victorias ya. No digo tantas malas palabras. Ya no fumo. He dejado el cigarro. Puedo conformarme con lo que tengo hasta ahora. Todavía peleo. No lo he alcanzado ya. Dice Pablo: prosigo porque no lo he alcanzado ya. Presente continuo. Cada vez que usted abra la palabra de Dios va a escuchar esto: perseverar. Y cuando estés cansado te va a decir: busca al Señor porque vas a tener nuevas fuerzas. Tenés que acabar la carrera y pelear la batalla de la fe hasta el final. Termino con un solo versículo. Quiero que escuchen lo que dijo Urías. Todo lo contrario de lo que dijo el rey David. Dice el versículo 11: Urías le respondió a David después de la invitación: anda a dormir con tu esposa, bañate, descansá. Urías respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, están en carpitas. Los soldados y el arca están en carpas, y mi señor el general Joab y los siervos más valientes están en el campo de batalla. Y había yo de entrar en casa para comer, beber y dormir con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Quiero que tome el ejemplo, esta vez no vamos a tomar el ejemplo de David, de un extranjero, un soldado de verdad, que aunque tenía oportunidad de echarse y descansar, dijo: no haré tal cosa. Aunque no estaba en el campo de batalla, su corazón estaba en guerra. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Está en la continuidad de la carrera? ¿Tu corazón y tus ojos están puestos en el premio? Pues si así es cada día de tu vida, irás de victoria en victoria y de milagro en milagro. Es lo que yo pretendo para esta congregación. Quisiera saber cuántos soldados del Señor Jesucristo hay enrolados aquí. Prosigue, mi hermano, no lo has alcanzado. Mañana van a aparecer tentaciones y mañana te van a invitar a pasear. Pasear, dormí, pero que tu corazón esté en el campo de batalla. ¿Sabe cómo dice Cantar de los Cantares? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Me encanta ese texto. Quiere decir, no me voy a relajar. Mi Señor quiere que gane mi alma. Golpeando mi cuerpo quiere decir, yo voy a negarle a mi cuerpo los caprichos. Yo me imaginé al rey David, ¿sabe qué? Haciendo zapping en el terrado. Porque el rey David no tenía control remoto, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo traemos a nuestra vida, ¿no? Haga de cuenta que estamos con el control remoto en el terrado, viendo distintos canales. Allá hay unos niños jugando. Bueno, puede ser el canal de deportes porque parece que están jugando al fútbol. Y mira un ratito nomás ahí. ¿Qué otro canal hay? Discovery Channel, y allá va unas aves migrando porque hay cambio de estación, unos patos que van. Qué bonito, ¿no? Pero tampoco le llamó mucho la atención. Y detuvo el zapping en un canal. ¿Qué canal era ese? ¿Ustedes lo conocen?
canal pornográfico, puede haber sido un canal picante. ¿Ustedes le saben el número? ¿Quién me dice el número de los canales porno de internet? De la internet o del DirecTV. Como la pregunta trampa que les hice. El celular, la computadora. Y ahora en cualquier horario, hermano, usted va haciendo zapping y aparece un momento que quiere tomar tu corazón. ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Y cómo se pelea? Como José, como Urías. ¿Qué hizo José? Dice, cuando la mujer de Potifar lo invitó, huyó, dice. Y en este caso ganó huyendo. Nos ponemos de pie. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, si tu tesoro está en la cruz de Jesús, en el reino de Dios, tu vida estará a salvo. Y mientras estés allí va a tener adversidad, dice el Señor. Habrá guerra. Yo no he venido a poner la paz, dijo Jesús, ¿no es cierto? Sino guerra. Y hay guerra en nuestro interior, es la que debemos ganar primeramente. Después vamos a ser heraldos para otros. Cuando hayamos ganado nuestro corazón y lo tengamos bajo servidumbre, porque no le vamos a permitir a nuestro ser interior gobernar nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino que vamos a mantener bajo servidumbre todo nuestro ser interior, seremos heraldos para otros, representantes del reino de Dios en la conquista de otras almas. Claro, primero hay que ganar nuestra alma y en eso estamos, amén. Quiero preguntar si hay personas que nos acompañan por primera vez, si algo han tomado de esta palabra y quieren entrar en batalla contra el reino de las tinieblas. Si quieren ser parte del reino de Dios, bueno, va a haber guerra, pero va a haber un final de triunfo, de victoria asegurado para usted. Usted no solo habrá ganado su alma por la eternidad, sino que hay cantidad de promesas de parte de Dios. Su nombre va a ser escrito en el cielo. Así que quiero saber si hay alguno que quiere enrolarse en el ejército esta noche, que no lo haya hecho antes. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús? Me levanta la mano y vamos a orar por usted. Que Dios me los bendiga. Allá atrás, que Dios la bendiga. Para allá ya no veo. ¿Querés pedirle, Fabián, que venga, que vamos a orar? Los que levantaron la mano, ¿quieren acercarse aquí? Mi esposa va a orar con ustedes. Nancy. Sepan que el Señor los está anotando en un registro. Ya no es un registro civil, sino es el registro del ejército. Ya no se hace la colimba. Pero para el reino de Dios jamás termina la milicia. Hay una milicia permanente. Mientras estemos en esta tierra, habrá guerra. Sí, una guerra que vale la pena pelear. La buena batalla de la fe, dice Pablo. Gloria a Dios. Bueno, vienen otras personas, los vamos a esperar y vamos a hacer una oración juntos. Sí, es que ya viene más. Viene un chico con el Pablito. ¿Primera vez que vienen? Bienvenidos. ¿También es primera vez que vienen? ¿Sí? ¿Todos? Muy bienvenidos. Les cuento que ustedes le están entregando su vida al Señor. Esto significa algo definitivo, muy serio. El Señor anota su nombre y lo toma en serio. Quiere decir que ahora su vida no les pertenece, le pertenece al Señor y está en las mejores manos. Les voy a invitar a hacer una oración. Ustedes acompáñenme a esta oración. Díganle así: Padre, perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Yo confieso, Jesucristo es mi Señor.
te seguiré. Entiendo este llamado. Entro en pacto contigo. Tú eres Señor. Yo soy tu siervo. Acéptame como un hijo en tu familia. Amén. Padre, gracias por estas personas que hoy entregaron su vida. Junto con la iglesia ahora te rogamos, Señor, que los guardes. Guárdalos, Padre, dentro de tu rebaño. Tú los cuidas. Señor, se van de este lugar. Ni siquiera sabemos dónde viven o cuáles son sus condiciones, pero tú estás allí. Te ruego ángeles alrededor de su hogar. Te ruego la obra poderosa de tu Espíritu en sus corazones. Que la paz del cielo llegue y se deposite, Señor, y haya señal de tu reino en sus vidas para que las tinieblas retrocedan. Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de sus vidas. Ahora han sido inscritos en el reino de los cielos y la mano de Dios los reserva, los guarda ahora hasta el fin de la carrera. Los bendigo. Amén. Ya le vamos a tomar un número de teléfono como para que podamos estar cerca suyo, ¿eh? No se me vayan. Acá los hermanos le van a anotar. El miércoles estamos a las 17 orando porque no se terminó la guerra, ¿sabía? Todo lo que puedan estar aquí, nos reunimos a ponernos en acuerdo de oración. Y los líderes de célula que estén por ahí, a las 18 tenemos reunión. Probablemente un poco más, porque la reunión